Martínez. Estamos aquí. Hola a todos, soy Sebastián Martínez de Virtud Inmobiliaria y a mi lado la hermosísima Ángela Vargas. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien. Estamos aquí en Washington, D.C. Hoy salimos a trabajar. Teníamos un cliente en la mañana en el área de Gettysburg mostrando una casita y pues como Sebastián acaba de hacer la demostración con su máscara cubriéndose y protegiéndose. Yo uso una más sencilla, diría tal vez, que me la coloco así y así me protejo cada vez que voy a estar interactuando a los 7 pies que dicen de social distancing para estar protegiéndonos los unos a los otros. Les contamos un poco del mes del mercado. Un mes que hemos estado quietos de alguna manera, ¿no? Porque Claro. estamos activos de todas formas. Sí, el mercado, para que tengan una idea, no está tan deprimido como tal vez algunas de las personas tienden a creer, y muchas veces es porque tal vez en lo que hemos visto en esta pandemia es que hay personas que están mejor económicamente, que han podido salvar sus trabajos, que todavía medianamente siguen trabajando, y obviamente otros no. Pero por ejemplo, nosotros tenemos ahora clientes, irónicamente, más del grado de como el que fuimos a ver ahora en Maryland, es enfermero, ¿no? Sí, él es Entonces, este señor casualmente, 3 casas que salieron que no pudo llegar a verlas porque las 3 casas se vendieron y él está hiper ocupado, o sea, está trabajando 12, 14 horas por día. Entonces, es interesante de que, si la inquietud es si este mercado está paralizado, no lo está. Esto definitivamente, creo que dentro de todo hemos pasado lo peor. No es ni parecido al 2008. Más que todo son cosas positivas. Obviamente sí es cierto, tenemos clientes que están en el trámite de furlough, o sea, en otras palabras, no han perdido el trabajo, pero están trabajando menos horas. Entonces obviamente necesitan comenzar a trabajar para poder finalmente calificar para comprar casa. Pero también estamos viendo, digamos, les voy a ser muy sincero lo que está sucediendo. Todo lo que está en precio barato, digamos, se está vendiendo y se está vendiendo bien, ¿no? Por ejemplo, en Arlington, que una casa no baja de $750,000, ese tipo de casas el día que sale se vende para el otro día. Ese tipo de mercado hasta ahora no ha tenido ningún problema en encontrar un comprador. Yo estuve antes de ayer, estuve en Rose Hill, que es un barrio es Alexandria, pero está entre Springfield y Alexandria. Ahí salieron un par de casas, una en particular que mis clientes estaban considerando. Esa casa se vendió prácticamente en 2 días. En 2 días. La listaron un viernes y dijeron que para el lunes estaban presentando ofertas, y ese fue el caso. Entonces, el mercado dentro de todo está muy bien. En este momento está Carlos Larrazábal mirándonos, que casualmente le comentaba a Ángela que los programas de ayuda como el VHDA y el programa de los $5,000 todavía está vigente. El programa de los $5,000 para primeros compradores está vigente. Hay áreas que obviamente no hemos visto cambio, más bien hemos visto que es un mercado mucho más agresivo. Washington DC es otro mercado que dentro de todo todavía las casas se están vendiendo. Para que tengan una idea, el último reporte en Washington DC mostró que una casa en promedio que se vendía en $7, en 7 días, hoy en día se está vendiendo está tomando 21 días en venderse. Entonces estamos viendo que se están vendiendo estas casas, y lo que estoy viendo de que hay un poquito más de oportunidad. Una vez más, si es la casa más económica del barrio, es la más bonita, esa casa todavía va a estar recibiendo múltiples ofertas. Pero si es una casita que ya se está quedando en el mercado, que ya está entre los 20 a los 30 días en el mercado, sí estamos viendo que tenemos un poco más de oportunidades, especialmente para aquellos que estaban tratando de comprar una casa recibiendo gastos de ayuda. Pero todavía no hemos visto
depreciación en los precios del mercado. Eso es algo que lo sigo una vez por día. Si ustedes, una de las mejores herramientas hoy en día que existe es Zillow, pero una parte que se llama Sestimate, y uno pueden ver cómo la inteligencia artificial, que si me hubieran preguntado hace 2 años atrás yo no estaba muy seguro, hoy en día la inteligencia artificial nos está demostrando de que sabe más que nosotros. Y a lo que le quería llegar es que estamos viendo que los precios siguen en alza, por lo menos en el norte de Virginia, sí, o en el área donde nosotros estamos. No hemos visto depreciación de precios, y creo que es porque si bien hay menos compradores en el mercado, también hay menos casas. Menos inventario. Okay. Hay menos inventario, que es el problema, digamos, que hemos estado viendo, inclusive en ciertas áreas super hot como Arlington, como Alexandria. Tenemos compañeros que Upton, Herdon, sí, que enviaron, digamos, tienen 15 compradores en este momento, que lo único que están esperando es que salgan más inventario. La reducción del inventario, porque mucha gente tiene miedo a listar la casa, nos ha puesto en situaciones óptimas. Que también eso quería llegar. Si usted está considerando vender su casa, bueno, tenemos los protocolos que seguir para mostrarla, ¿no? Nos ponemos máscaras, buris, guantes, virtual, hay todas las hacemos mucho video virtual. Hoy en día se hace mucho video virtual también, que nos permite todavía siguiendo vender casas. Y este es un llamado para nuestra comunidad. Si usted está contemplando vender casas, hicimos este video por 2 cosas. Primero, porque en Compass tenemos un programa que se llama Concierge. Concierge le da hasta cierto monto para usted utilizar ese dinero y arreglar su casa. O sea, si su casa necesita arreglo, si usted la quiere pintar, cambiar carpeta y tal vez no dispone de ese dinero o no lo quiere utilizar, el Compass tiene un programa que se llama Concierge. Nosotros les prestamos ese dinero sin interés y sin ningún fee alguno, ¿ok? Y ustedes pueden acceder. Recién estaba con un cliente, él está recibiendo $32,000 por adelantado, ¿no? Él lo va a pagar cuando vaya a cierre, ¿ok? Que inclusive contemplamos listar esta casa de acá a 3-4 meses. Compass le autorizó $32,000 y pico, y casualmente hoy le hicieron el primer giro a su contratista de $6,600, lo recibió hoy, y una de las razones que dijimos que vamos a hacer este video porque vamos a comentar. Segundo, estamos acá, ahora en la próxima hora mostrar una casa que un cliente mío compró para una casa para remodelar. Nosotros, Ángela remodela casas por su cuenta, y yo más que todo trabajo con clientes que compran casas para remodelar. Eso está ahí. Yo he visto que también, una vez más, he visto un poco ciertas flexibilidades para los que están comprando. Tal vez no están compitiendo con múltiples ofertas, pero están compitiendo con alguna que otra oferta para comprar casas para remodelar. Si ustedes disponen de cash o tienen o sea, pueden trabajar en efectivo para comprar estas casas, siempre ha sido un negocio muy bueno. Todavía no sigue parado. Estoy viendo una casa, para que tengan una idea, estoy viendo una casa que mis clientes estaban arreglando. A noviembre del año pasado, yo le hice los números, la casa se puede vender alrededor de los $325 en Fort Washington. Hoy en día, en plena pandemia, esa casa se puede vender entre $340 y $350,000. O sea, estamos viendo precios mayores de los que estábamos contemplando, ¿ok? Sí creo que hay flexibilidades, una vez más, que el comprador reciba gastos de cierre, que hace un mes atrás, 2 meses atrás, en ciertas áreas era casi imposible recibir gastos de cierre. Y segundo, que también tenemos que los intereses están muy bajos. Parte de las recesiones, y creo que a pesar de que creo que según Bloomberg hoy día se puede decir que tal vez estamos en algún tipo de recesión, pero muy diferente a las demás, porque
en la situación en la que estamos hoy en día, hay muchísimo capital y hay liquidez en el mercado y relativamente dentro de toda buena predisposición para prestar. Especialmente creo que vamos a volver un poquito más a los préstamos del gobierno como el FHA, que ahora levantaron los máximos, ¿ok? Obviamente tienen los mejores intereses y las mejores flexibilidades para comprar casa, ¿ok? Y esos programas se pueden utilizar en combinación con la ayuda de $5,000, que para muchos hace la noche a la mañana si pueden comprar o no, ¿okay? Porque a veces es tan corto con un dinerito para comprar. Según Carlos, hasta... Se tienen que calificar. Bueno, obviamente hay que calificarse, hay que hacer todo eso, ¿no? Este video es para 2 personas. Obviamente, si quieren comprar, excelente. Podemos comenzar con el tema de la preaprobación, ver hasta cuánto califican, ¿ok? Y para vender, este video en realidad era enfocado para los que quieren vender. No hay inventario, hay una muy buena predisposición. Hay demanda, olvídense por lo menos lo que estamos escuchando en las noticias. El mundo se puede estar cayendo, pero el norte de Virginia, la zona metropolitana, Washington DC, en este momento estamos en Washington DC, todavía sigue inafectada y creo que ya pasamos lo peor. O sea, ya Virginia está hablando de abrir, bueno, la primera fase, mayo 8. Washington DC no han dicho nada todavía, pero aquí las casas todavía se siguen vendiendo y se siguen vendiendo pero muy bien. La construcción no ha parado y eso es un buen indicativo, ¿right? Sí, la construcción no ha parado, por lo menos acá en Washington DC lo único que se ve activo es la construcción, ¿okay? La construcción sigue booming, incluso a una cuadra donde estamos, que obviamente yo no vengo con tanta frecuencia como estaba viniendo, ya levantaron todo un edificio completo. Le decía a Ángela, wow, no puedo creer que hay un edificio que levantaron en el mes que no hemos estado viniendo constantemente, ¿no? Eso no ha dilatado, está bastante bien. Entonces, una vez más, si conocen a alguien que quiere vender, o si ustedes están contemplando vender, quieren más o menos entender cuáles serían los protocolos. Olvídese si tienen miedo que los precios han bajado, eso olvídese. Yo tengo en este momento clientes perdiendo ofertas, ¿okay? Claro, porque es una pregunta que todo el mundo nos está haciendo. Está hablando últimamente con clientes que saben que su renta se les expira en junio y que ya no quieren seguir rentando, quieren ser dueños de casa y me están llamando a decir, Ángela, renuevo por un año más, renuevo por 6 meses, entro en un contrato de mes a mes porque quiero saber si las casas realmente van a bajar de precio a lo que sucedió en el 2009 y realmente eso no va a suceder. Y no queremos que eso suceda, no queremos empezar a ver cantidad de foreclosures y de personas perdiendo sus propiedades. Yo creo que el gobierno lo va a manejar de una manera totalmente diferente. Bueno, ya lo está manejando. Y ya lo está manejando y lo está colocando en place, ¿no? Claro, o sea, están, por ejemplo, ya han frizado los pagos. O sea, en realidad el gobierno ya frizó los pagos por 12 meses, ¿ok? Pero si usted llama a su banco, ¿ok? Lo que le van a decir es eso, bueno, hay un frizamiento, hasta 12 meses, que aplica sin preguntar, o sea, aplica de por sí para personas que están respaldadas, que el préstamo está respaldado por alguna entidad de gobierno como Fannie Mae o Freddie Mac, ¿ok? Ellos ya lo frizaron por 12 meses. Si usted llama... Fernando Luna está ahí, salúdalo. Sí, si usted llama... Hola, Fernando. Si usted llama, le van a decir que lo van a frizar por 90 días y que después de los 90 días van a ver cuáles van a ser las siguientes medidas. Pero el gobierno ya dijo que son 12 meses, ¿ok? El trámite es bastante sencillo. Bastante sencillos. Now, algunos bancos les van a decir... que después de los 3 meses lo tiene que pagar todo de un solo, pero eso ya sabemos que no se va a dar, que ellos van a flexibilizar esa parte, lo van a poner los últimos 3 meses al final del término de vida del loan. Entonces hay muchas cosas bastante positivas que no habíamos visto antes. Frizamiento de los pagos de los carros, frizamientos de
de tarjetas, ¿ok? Eso y también el frisamiento de foreclosures, o sea que los estados no están permitiendo ni que lo boten de la casa, ¿okay? No están permitiendo las evicciones y tampoco están permitiendo los foreclosures, o sea que están protegiendo ambas partes. O sea, si usted está rentando y su landlord tiene un préstamo, no va a perder esa casa porque así como usted no lo están permitiendo botarlo de casa, ellos tampoco lo están permitiendo hacer foreclosure. Que es el contraste de lo que fue, digamos, el 2008, que lo primero que se empezó a mostrar, a colapsar fue la parte de real estate. Y segundo, que esta no es una depresión del mercado inmobiliario, o sea, no es una depresión del mercado de finanzas, ¿okay? No tiene absolutamente nada que ver, que en parte es lo que estamos viendo. Es cierto, hay muchas personas en este momento, como fue el caso de un cliente de Ángela, que compró y vendió en este último mes. Las circunstancias para este señor fueron perfectas. ¿Pero por qué? Porque él trabaja para el gobierno, él no va a perder su trabajo, ¿ok? Y entonces... Y tenía un crédito impecable. O sea, compró con ¿qué? 2.82. O sea, nunca hemos visto en la historia de real estate, más de 20 años trabajando en real estate, nunca he visto ese tipo de interés. Uh-huh. Yo sé que es muy probable que no lo vuelva a ver nunca más. Y no me gusta de hablar de los testimonios que son uno en un millón, pero vale la pena hablarlo porque es algo directo, no es que lo escuché y que me dijeron, no, esto es algo bastante directo. Y ese tipo de oportunidades se pueden prestar, ¿cómo se dice?, para ustedes, porque eso es lo que estamos viendo dentro de todo un poco en el mercado. No estamos viendo depresión en los precios, pero por ejemplo estamos viendo de que podemos llegar a buenos términos para nuestros clientes. Hay más opción de negociar. Por ejemplo, gastos de cierre, que anteriormente, ¿cuándo íbamos a ver que nos dieran gastos de cierre? Ya teníamos tiempo. Yo ratifiqué una casa foreclosure que sí hubieron múltiples ofertas, pero a diferencia que debemos ver, anteriormente competíamos con 10, 15 ofertas. Yo creo que con esa casa competimos con 2, ¿ok? El punto es que la compraron mis clientes. Esta casa son los mismos que compraron esta casa acá en DC. Mis clientes estábamos asombrados porque era la primera vez en 3 años que ellos habían podido comprar una casa foreclosure, ¿ok? En el precio que estaba listada, ¿ok? Sí. Que normalmente siempre, si valía, qué sé yo, 200, había que ofrecerle 210, 220, lo que sea, ¿no? Dependiendo la casa en particular. Entonces, esta era la primera vez en 3 años que estaban comprando una casa al precio de listas, que les pareció insólito, ¿no? Estábamos, como decimos en Argentina, saltando en una pata de felicidad. Entonces, ese tipo de cosas estamos viendo en este momento. También vimos que la semana pasada, especialmente en Virginia, bueno, este fin de semana, especialmente en Virginia, que ya medio el gobernador anunció que quiere arrancar en mayo 8, por ejemplo, yo sí vi mucha más actividad en real estate este fin de semana que en las últimas 2 semanas anteriores. Y la vi con esa casa que les estaba diciendo en Rosehill, que es Alexandria, Fairfax, que la mujer la listó un viernes y dijo, hey, si tengo ofertas el lunes, voy a presentar el lunes. Uh-huh. Y dicho y hecho, yo estaba como que, no sé, no creo que el mercado iba a reaccionar tan agresivo, pero no, así de agresivo reaccionó. Entonces, sí vi, creo que ya solamente el hecho de que ya los estados se están poniendo en marcha, también creo que está volviendo a salir ese cliente que tal vez tenía una recesión mental. ¿Quién es la recesión mental? El que no ha perdido el trabajo, que todavía sigue recibiendo su paycheck, que trabaja para el gobierno, pero que tal vez está como, estoy medio, tengo un poco de miedo y quiero ver qué sucede en los próximos meses. Y creo que a raíz de que ya los estados están diciendo, bueno, nos vamos a empezar a abrir, creo que se vio eso en este último fin de semana, por lo menos en las áreas donde yo
mayormente paso, ¿no? O sea, los clientes que en este momento tengo casualmente son de aquel lado. Anímense a vender, No sé si quieres agregar anímense algo más. a vender. Bueno, definitivamente recuerde que esta pandemia, definitivamente sí, le cambió a todo el mundo el estilo de vida. Va a haber un antes y un después. La mejor manera es adaptarse y adaptarse de manera rápida y efectiva. Trabajamos con Carlos Larrazábal, trabajamos con otros lenders, así que ya no hay excusa. Usted puede contactarse directamente con ellos, usted puede llenar su aplicación online, puede escanear sus documentos, mandar todo. Hoy en día realmente es increíble cómo todo está funcionando virtualmente de Hoy una en manera día, sí, eficaz. se amplificó. La mayoría de los lenders tienen la capacidad de trabajar virtualmente desde hace una década. Pero dentro de nuestra comunidad todavía existía eso, no, que quiero encontrarme cara a cara y que esto que el otro, que ya hasta cierto punto va a ser algo arcaico. Yo sé que Carlos tiene esa flexibilidad de hacer Carlos todo tiene esa flexibilidad. Virtual y eso ahora se ha amplificado y creo que también la gente le perdió, digamos, el miedo a decir, bueno, es la única opción, porque por ejemplo hay muchas oficinas. Mi oficina personalmente tiene un mes y pico ya cerrada, nosotros estábamos trabajando desde la casa, entonces creo que ha amplificado la idea y la capacidad de uno trabajar de precalificarse virtualmente. No, esto sí, hace más de una década, lo que tú dices. Definitivamente lo más importante es que usted no se quede paralizado, porque todo el que se queda paralizado, quieto y no reacciona va a tener una desventaja, téngalo por seguro. Si ya está dentro de su mente querer ser dueño de casa o poner su casa al mercado, realmente sí, hoy en día se toman las medidas necesarias, se hace todo de una manera adecuada y correcta para que usted esté protegido y para que la otra persona esté protegida. Eso se puede llevar a cabo y se puede hacer. Nosotros, todas las propiedades que realmente vamos a visitar, hay cantidad de máscaras, hay hand sanitizers, hay booties, hay las puertas de las casas las están dejando abiertas los de los closets para que usted no tenga que tener que estar abriendo o tocando absolutamente nada. Y normalmente sí, lo ideal cuál es, si son esposo y esposa los que van a ir a ver la casa, pues que solamente vayan esos dos y no vengan con los niños o con más gente, porque no quieren mucho tráfico de alguna manera dentro de la casa. Se puede. Tenemos que seguir trabajando. Yo sé que muchos han perdido el trabajo y sé que no es una situación fácil para aquellos que ya definitivamente no tienen nada de trabajo, pero tenemos la fe y la confianza que de pronto ustedes van a volver a trabajar y que no les va a faltar nada. Sé que no es fácil porque muchos hemos estado en esa situación en algún momento. Pregunte si usted no sabe cómo aplicar a la ayuda que están dando de desempleo o a los beneficios que en este momento están dando. Mándenos un mensaje por inbox que nosotros con mucho gusto podemos mandarle el link directamente a su mensaje a través de Facebook de donde tiene que hacer y qué tiene que preguntar. No se quede callado. Si no entiende, si no comprende, no hay ningún problema, estamos nosotros aquí para poderles ayudar, para poderles servir. Y bueno, nosotros hoy, como nos ven aquí afuera, trabajando, sirviendo y ayudando a todos aquellos que quieren ser dueños de casa, a todos aquellos que están en sus proyectos de renovación con las propiedades que compran porque son investors, y todos aquellos que quieren vender. Así que si es tiempo de vender, es tiempo de que por lo menos se vaya preparando. Si tiene que pintar la casa, si tiene que cambiar la alfombra, si tiene que hacer algún tipo de arreglo, es tiempo que aproveche este tiempo para llevarlo a cabo y estar listo, porque definitivamente si no estuvieron todas las propiedades en la primavera, que normalmente es cuando empieza, ¿no? Van a salir eventualmente. O si no, simplemente que se está retrasando de alguna manera. Gracias, esperamos que estén todos muy bien en su casa, que estén con sus hijos, que estén sanos y que estén fortalecidos con la ayuda de Dios para mantenernos en esta prueba que de seguro va a pasar. Y sabemos, ustedes todos saben que yo soy una creyente fuerte de lo que nos da nuestro Dios, y estamos orando para que rápido haya un tratamiento, haya una vacuna y esto podamos tener de alguna manera, entre comillas, control de esto que nos está sucediendo, y que nuestros presidentes y demás tomen las mejores decisiones con la ayuda del de arriba, right? Sí, y en unos 20 minutos vamos a hacer un video en vivo de la casa como la han
he estado remodelando a mis clientes. Compartan nuestros videos y nos seguimos aquí viendo prontamente. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. El clima está espectacular hoy. Sí, sí. Bye, Chao. Bye bye.